compartir la verdad. Vamos a estudiar Daniel 4 en esta serie de sermones, triunfando en una cultura hostil. ¿Y quién no quiere? ¿Quién no quiere triunfar en un ambiente hostil, en una cultura donde Dios no es respetado? Pero la pregunta es, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Y pues vamos a la luz de la palabra de Dios y vemos el ejemplo de Daniel. Daniel era un joven que fue llevado al cautiverio junto con sus amigos que se llamaban, ¿cómo se llamaban sus amigos? Ananías, Misael y Azarías. Se los llevaron los babilonios y les cambiaron el nombre. ¿Cómo le pusieron a Daniel? Belsasar. Y a sus amigos, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y entonces se los llevaron a Babilonia y los entrenaron, se fueron ahí a la Universidad de Babilonia, los hicieron que tomaran todas estas clases y aprendieran toda la cultura babilónica. Y ellos se pusieron al servicio del rey porque obtuvieron el favor de Dios. Aunque a ellos les habían cambiado el nombre, ellos no perdieron su identidad, sabían a qué Dios servían y de esa manera es que podemos triunfar. Una de las primeras cosas que aprendemos de Daniel es mantener nuestra identidad como hijos e hijas de Dios, pintando nuestra raya, identificándonos como seguidores de Cristo. Eso lo vimos en el primer capítulo de Daniel, cuando ellos se negaron a comer la comida que les mandaba el rey y comieron puros vegetalitos y agüita, y con eso se pusieron aún más fuerte que los demás. Dios les dio esa gracia, les dio esa victoria y además los dotó con mucha inteligencia, la cual fue puesta a prueba en el capítulo 2 y Dios les dio la sabiduría para poder triunfar. Y esa sabiduría, lo que habíamos quedado es que la sabiduría es acercarse a Dios, ¿verdad? Cuando ellos tuvieron un problemón, ¿verdad? Porque el rey los iba a matar, ¿qué fue lo que hicieron? Se pusieron a orar y le pidieron misericordia a Dios. Y por esa relación cercana con Dios salieron avantes, porque acercarse a Dios, tener temor de Dios es el principio de la sabiduría. Eso es la sabiduría, acercarse a Dios. Y así salieron victoriosos. Dios les dio el triunfo, su inteligencia se convirtió en sabiduría porque tuvieron una relación cercana con Dios. Y ustedes se acuerdan del sueño que tuvo el rey, ¿verdad? Cómo Dios se lo reveló y Daniel le dio la interpretación y después... cuando le dio la interpretación le dijo, yo no puedo. ¿Quién es el que puede? El que puede es Dios. Le da la gloria a Dios. Entonces vemos, esa es la otra de las cosas que aprendemos de Daniel. Primero mantuvo su identidad, pintó su raya, yo hasta aquí, ¿verdad? Soy sirviente del Dios Todopoderoso. Luego fue sabio porque se acercó a Dios, y luego fue humilde porque le dio la gloria a Dios. Y la semana pasada, en el capítulo 3, vimos que además de eso, los amigos, el capítulo 3 trata de los amigos de Daniel, ellos supieron la diferencia entre alabar a Dios, ¿verdad? Decir las grandes maravillas de Dios, que sí, Dios nos pide eso, pero también adorar a Dios, inclinarse, reconocer que Dios es primero, y ellos pusieron más alto que todos sus privilegios y todas las bendiciones que el Señor les había dado, pusieron más arriba la palabra de Dios que decía, no te inclines ante otros dioses, solo ten un Dios. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Pues que el rey quería que todos se inclinaran a la estatua de oro, ¿verdad? Y cuando ellos dijeron, nosotros alabamos a Dios, no solo lo alabamos, sino que también lo adoramos, ¿qué pasó? ¿Todo fue bonito? No, los aventaron al horno de llamas, y ellos decidieron obedecer, adorar a Dios, y vieron la gloria de Dios. Ahí en medio del horno ya no eran 3, sino eran 4, ¿verdad?
el ángel del Señor estaba en medio de ellos y ni siquiera les quemó nada, ni siquiera olían a humo. Adorar a Dios es peligroso, ¿verdad? Te van a arrojar al horno por adorar a Dios, pero el Señor te va a acompañar. Entonces aprendemos eso de este libro de Daniel, ¿verdad? Hay que mantener nuestra identidad, hay que ser sabios, hay que acercarnos a Dios, hay que ser humildes, hay que darle gloria a Dios y hay que adorar a Dios, saber la diferencia entre alabar y adorar a Dios. Y confiamos en que el Señor nos va a acompañar cuando adoramos a Dios. ¿Qué más podemos aprender para triunfar en una cultura hostil? Vamos a ver ahora el capítulo 4. Y el capítulo 4 empieza con, bueno, primero empieza con una proclamación. ¿Cuál es la proclamación con la que empieza el capítulo 4? Dice: el rey Nabucodonosor, a todos los pueblos y naciones que habitan en este mundo y a toda lengua, paz y prosperidad para todos. Me es grato darles a conocer las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Cuán grandes son sus señales, cuán portentosas son sus maravillas. Su reino es un reino eterno, su soberanía permanece de generación en generación. Y así empieza el capítulo 4, empieza con una gran alabanza de parte del rey. ¿Pero por qué? No sabemos, no nos dice. Entonces tenemos que ver el capítulo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué esta alabanza? ¿Qué fue lo que lo provocó? ¿Y sabe qué fue lo que lo provocó? Otro sueño, otro sueño que tuvo el rey Nabucodonosor que lo espantó. Y de nuevo, él quería que sus hechiceros, sus magos, sus consejeros le interpretaran el sueño, pero no pudieron. Y entonces dijo, bueno, ¿quién me había interpretado el sueño la última vez? Daniel, ¿verdad? Entonces llamó a Daniel y dijo: Belsasar, porque le había cambiado el nombre de Daniel, era Belsasar, jefe de los magos, yo sé que en ti reposa el espíritu de los santos dioses y que no hay para ti ningún misterio demasiado difícil de resolver. Te voy a contar mi sueño y quiero que me digas lo que significa. Todavía no agarraba bien la onda el rey Nabucodonosor, no había entendido qué clase de Dios era el que servía Daniel, pero sabe lo que es capaz de hacer y le pide a Dios. Y así pasa, ¿verdad? Cuando uno empieza a adorar a Dios, la gente empieza a ver algo diferente en ti. Dice: oye, pues es que tú tienes como algo, ¿no? Tú como que siempre estás alegre, o como que siempre tienes paz, o como que tienes sabiduría, no sé. Tienes como una conexión con Dios y te piden ayuda. Ayúdame en esta situación, ¿verdad? Y así le estaba pasando a Daniel. Adorar a Dios es peligroso, pero también es gratificante porque te conecta con la misión de Dios, de reconciliar al mundo con Dios. Ves cómo el Señor sigue llamando a la gente hacia sí mismo y te usa a ti, porque tú estás adorando a Dios, eres un canal de bendición. Eso es lo bueno de adorar a Dios. Tiene también sus cosas gratificantes, puedes ver el poder de Dios en primera fila. Entonces, el sueño del rey es el siguiente. Dice: y esta es la tremenda visión que tuve mientras reposaba en mi lecho. Veía ante mí un árbol de una altura impresionante, plantado en medio de la tierra. El árbol creció y se hizo fuerte y la copa tocaba el cielo. Hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra. Tenía un hermoso follaje y abundantes frutos. Todo el mundo hallaba en él su alimento. Hasta las bestias salvajes venían a refugiarse bajo su sombra, y en sus ramas anidaban aves del cielo. Ese árbol alimentaba a todos los animales. En la visión que tuve mientras reposaba en mi lecho, vi ante mí un mensajero santo que decía del cielo, y que a voz en cuello me gritaba: derriba el árbol y córtale las ramas, arráncale las hojas y esparce los frutos. Haz que las bestias huyan de su sombra y que las aves abandonen sus nidos.
Pero deja enterrados el tocón y las raíces, sujétalos con hierro y bronce entre la hierba del campo. Deja que se empape con el rocío del cielo y que habite con los animales entre las plantas de la tierra. Deja que su mente humana se trastorne y se vuelva como la de un animal hasta que haya transcurrido 7 años. Yo, Nabucodonosor, tuve este sueño. Ahora tú, Belsasar, dime qué es lo que significa, y que ninguno de los sabios de mi reino me lo pudo interpretar. Pero tú sí puedes hacerlo, porque en ti reposa el espíritu de los santos dioses. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven al rey? ¿Qué significará este sueño? Daniel le dice, en resumidas palabras, ese árbol es usted, majestad. El árbol eres tú. Ese árbol que se ha hecho fuerte y poderoso eres tú. Y pues imagínense, o sea, este árbol era grandioso, ¿verdad? Primero te sube al cielo esta interpretación, pero luego te baja, ¿verdad? El árbol estaba en el centro de la tierra, alimentaba a todos, pero ¿qué le pasó al árbol? Lo cortaron, lo mandaron cortar. Dice Daniel, su majestad veía que el árbol bajaba, que del cielo bajaba un mensajero santo, el cual ordenaba derribar el árbol y destruirlo, y dejarlo enterrado para que se empapara con el rocío del cielo, aunque tenía que sujetar con hierro y bronce el tocón y las raíces. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se vería esto en la realidad? Dice, de este modo vivirá como los animales salvajes hasta que transcurran 7 años. La interpretación del sueño y el decreto que el Altísimo ha emitido contra su majestad es como sigue. Usted será apartado de la gente y habitará como los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado y se empapará con el rocío del cielo. 7 años pasarán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. Por lo tanto, Daniel le dijo esto al rey. Le dio la interpretación, le dijo la verdad de cómo son las cosas y le dio un consejo. ¿Sabe qué consejo le dio? Por lo tanto, yo le ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes. Y yo creo que esta es la otra clave para triunfar en un mundo hostil a Dios. Un mundo que es hostil al Evangelio. Hay que decirle la verdad en amor. Hay que decirle las cosas como son. El pecado es pecado. Hay que decirlo como es. Jesús es el Señor. Hay que decir esa verdad también. Dios es Dios todopoderoso. Él tiene control de todo. Y también hay consecuencias para el que no obedezca sus palabras. Tarde o temprano van a tener consecuencias. Tarde o temprano Dios va a hacer justicia. Muchos piensan, no pasa nada. Y a veces nosotros pensamos lo mismo también. Fíjese lo que dice el Salmo 73, pensando en esto, de que esos que dicen que no pasa nada. Dice, en verdad cuán bueno es el Dios de Israel con los puros de corazón. Yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia. Envidia por aquellos que son arrogantes, porque vi su prosperidad, la prosperidad de esos malvados, y me dio envidia. Ellos no tienen ningún problema, su cuerpo está fuerte y saludable, libres están de los afanes de todos, no les afectan los infortunios humanos, por eso lucen con orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. Están que revientan de malicia y hasta se les ven sus malas intenciones. Son burlones, hablan con doblez,
arrogantes, oprimen, amenazan y con la boca increpan al cielo, con la lengua dominan la tierra. Por eso la gente acude a ellos y cree todo lo que afirman. Hasta dicen, ¿cómo puede Dios saberlo? ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? Así son los impíos, sin afanarse, aumentan sus riquezas. En verdad, ¿de qué me sirve mantener limpio mi corazón y mis manos lavadas en la inocencia, si todo el día me golpean y de mañana me castigan? Si hubiera dicho, voy a hablar como ellos, habría traicionado tu linaje. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable hasta que entré en el santuario de Dios. Allí comprendí cuál será el destino de los malvados. En verdad los has puesto en un terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror. Así que no nos dejemos engañar, no caigamos en la envidia de los que no respetan a Dios y les va bien. Tenemos esa envidia, tenemos esa tentación de decir, no, pues yo también. Si a ellos no les importa, a mí tampoco y les va bien. No te dejas engañar. El Señor va a hacer justicia a su tiempo. Por eso debemos de decir las cosas como son, decir la verdad. Dios es santo, Dios es justo y en el tiempo perfecto hará justicia y saciará a todos. Y nosotros tenemos una revelación especial, súper especial, que es Cristo, la imagen del Dios invisible. Tenemos las buenas nuevas, sabemos del reino de Dios y tenemos que compartir esa verdad. ¿Batallas con el pecado? ¿Tienes miedo a la muerte? ¿No tienes esperanza? Déjame te comparto la verdad. Hay un Señor y se llama Jesús y Él tiene todo lo que necesitas. Déjame te comparto mi fe. Y no lo digo yo, lo dice Dios, nos lo ha revelado en la Biblia. Jesús vino a la tierra y nos ha dado un camino a seguir. La gente puede o no puede escucharnos, pero esa es la verdad. Daniel dijo la verdad, le dijo al rey cómo son las cosas. Tú eres ese árbol. Nosotros tenemos que decir la verdad. Jesús es el Señor. No hay otro camino. El único camino que da la verdadera vida es Cristo. No hay de otra. Pero puede que te escuchen, puede que no te escuchen, pero esa es la verdad. Y tarde o temprano Dios va a revelarse plenamente y los que sirven también van a resplandecer como Daniel. Pero ¿qué fue lo que pasó en la historia? Algo que a muchos nos ha pasado, a los que decimos la verdad a la gente. Le compartimos un buen consejo y ¿qué pasa? ¿Lo escucha o no lo escucha? Fíjese cómo le fue al rey. 12 meses después, mientras daba un paseo por la terraza del Palacio Real de Babilonia, exclamó: miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino. La he construido con mi gran poder, por mi propia honra. No había terminado de hablar cuando se escuchó una voz del cielo que decía: este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real se te ha quitado. Serás apartado de la gente y vivirás entre los animales salvajes. Comerás pasto como el ganado y 7 años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. Y al instante se cumplió lo anunciado a Nabucodonosor. Lo separaron de la gente, comió pasto como el ganado, su cuerpo se empapó con el rocío del cielo y hasta el pelo y las uñas le crecieron como plumas y garras de águila. ¿Cuál era el problema del rey? El orgullo, creerse el centro del universo y sobre todo que era independiente de Dios, que no necesitaba a Dios, ignoraba a Dios. Eso no tiene nada que ver con nosotros, ¿verdad? ¿O sí? Si es así, recapacita.
Recuerda que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El adorar a Dios es lo que da el triunfo. No te inclines a nada más, ni siquiera a ti mismo. Recuerda, se trata de Dios, se trata de Dios. Jesús es el Señor, yo no soy el Señor. Sé humilde, ten temor de Dios. Hay que tener cuidado, porque el pecado tiene consecuencias y sobre aviso no hay engaño. Eso es lo que dice el dicho. Ya le habían dicho al rey, te van a cortar. ¿Y qué fue lo que hizo el rey? Exactamente lo mismo, ¿verdad? Lo que le dijeron, no atendió el consejo. Nosotros tenemos la oportunidad, ¿verdad? Muchas veces dicen, nadie aprende en cabeza ajena, ¿verdad? Pero nosotros sí podemos. Y bueno, y yo creo que también hemos aprendido en propia cabeza. Pero la palabra de Dios nos es revelada. El camino se nos ha dado. Es Cristo. Sobre aviso no hay engaño. Pero la historia no termina aquí. Fíjese lo que le pasó al rey. Versículo 36 del capítulo 4 dice: recobré el juicio y al momento me fueron devueltos la honra, el esplendor y la gloria de mi reino. Mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono. Llegué a ser más poderoso que antes. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. Justo lo que decía, lo que leíamos en el Salmo 138. Él atiende al humilde, pero al altivo mira de lejos. Pero a mí lo que veo es que hay esperanza en este Señor, en este Dios que tenemos. Dios es justo, pero también es misericordioso y nunca rechaza un corazón arrepentido. Nunca rechaza un corazón. Aunque el rey la regó, reconoció a Jesús y reconoció a Dios y Dios lo restauró. Entonces tenemos esa oportunidad y es un llamado el día de hoy. Si tú no estás caminando en el camino cristiano como debes, si no estás escuchando lo que Dios te está pidiendo, arrepiéntete, reconócelo y el Señor te va a recibir y te va a restaurar. Y yo creo que debemos de decir toda la verdad, compartir nuestra fe para poder triunfar en una cultura hostil a Dios. Eso fue lo que hizo Daniel. Y yo creo que eso es algo que debemos de imitar. Decirle a la gente, de ellos depende si escuchan o no, pero nosotros es nuestro trabajo decirle a la gente la verdad. Jesús es el Señor. El verdadero camino de la vida es Cristo. No vayas por ese camino porque te puede ir mal, o más bien te va a ir mal. No hagas esto. La palabra de Dios dice esto. Dios va a respaldarnos porque es capaz de humillar a los soberbios. Así que seamos humildes, reconozcamos que Dios es el Señor, que Jesús es nuestro Señor, compartamos esta verdad y aconsejemos apropiadamente. Amén. 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 Voy a compartir este canto de respuesta que nos anima a compartir la palabra de Dios, porque dice que es como una chispa, ¿verdad? Una chispa puede prender todo un bosque. Entonces puede ser una pequeña chispa la que cambie las cosas. Un Dios te ama, un ven y sigue a Cristo, una invitación pequeña, acompáñenme a la iglesia, vamos a leer la Biblia juntos, vamos a orar juntos. No sabes cómo una pequeña chispa puede cambiar todo un bosque. Tocarás a alguien con tu vida, abrirás camino con tu luz, aunque estés postrado y con heridas,
sacarás a alguien de la muerte. Tus palabras le alcanzarán, aunque sientas que a pocos les importe, tus esfuerzos fructificarán. La palabra que quemó tu boca es la chispa que el viento llevó, sin que puedas saber a quiénes toca. Un gran fuego se encenderá, el Espíritu lo encenderá. El sendero que ahora caminamos no se debe andar en soledad. Uno al otro nos necesitamos, construimos la comunidad. La palabra que quemó tu boca es la chispa que el viento llevó, sin que puedas saber a quiénes toca. Un gran fuego se encenderá, el